tardes. Dios les continúe bendiciendo en el programa Necesidad del Profeta con el pastor Melvin Carrasco, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Mario Branham. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo Sol Herdanto. Estamos abiertos a debate como Dios uno solo, el bautismo bíblico, la mujer no puede ser una pastora, la edad odisea terminó, las 7 edades, los 7 sellos, etcétera, etcétera. También pueden comunicarse por nuestro número de teléfono más 58 0414 677 1498. Vamos a estar pasando al pastor Mary, quien nos estará dando un saludo. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen en Filipenses 2:9 al 11 al 12, ¿verdad? Dice que Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que toda lengua y rodilla se doblará ante ese nombre, ¿verdad? Y que en Efesios 1:21 Pablo dice que es nombre que se nombra en este siglo y en los siglos venideros. Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos, de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de él. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Bueno, ahora le vamos a estar dando continuación a lo que venimos desarrollando sobre casamiento y divorcio. La primera pregunta sería, ¿le había dado igualdad de derechos tanto el hombre como a la mujer Dios en el principio? Correcto, desde Génesis 1, ¿verdad? Génesis 2, ¿verdad? Génesis 2:24 todavía tenían la misma igualdad. Ambos tenían el mismo nombre, ¿verdad? Y ambos se llamaban Adán, como decía en Génesis 5:2, dice que le puso por nombre Adán, ¿no? Pero después de la caída ya se acabó la igualdad, pues. Ya no era igual, ya entra el tiempo, ¿verdad? Como hablamos en el programa anterior, que entra el tiempo en la humanidad, y vemos que empieza el tiempo a correr, ¿verdad? Y Dios le da sentencia, como dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Entonces entra el tiempo y ya el hombre no es eterno, pues ya pasa a ser criatura de tiempo, no criatura de la eternidad, sino criatura del tiempo. Y entra el pecado original, ¿no? Que ya dijimos que el pecado original no fue que iba a ser con una manzana, no fue que desobedeció, ciertamente desobedeció, pero el pecado original fue el sexo, ¿no? Hay 3 simbolismos de acto sensual en la Biblia, que es conocer, Génesis 4:1 dice, y conoció Adán a su mujer y dio a luz. Comer, Proverbios 30:20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así, limpia su boca y no ha hecho maldad. La otra, ¿verdad?, sería desnudez. En Génesis 2:9 dice, 2:10 dice Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Vemos que en Génesis 3:10, ¿verdad?, Dios le dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Has comido del árbol que te mandé diciendo no comas de él. Y en Génesis 2:24 ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. O sea que la pena entra es por el pecado, ¿no? Por el pecado, ¿eh? Entonces ambos tenían la misma igualdad, ambos se llamaban Adán, ¿ve? Y ambos eran uno, pues tenían los mismos derechos Dios lo hizo con el mismo derecho a ambos. Pero después de la caída, después que entra el tiempo, ¿verdad?, Dios le dice que ya él se enseñorará, ¿ve? Adán se enseñorará él será su Señor, que se enseñorará de ti. En Génesis 3:19, ¿verdad?, vemos ahí que Dios dicta la sentencia. Génesis capítulo 3, verso 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces ahí vemos que ya a Adán le cambia el nombre, ya no es Adán como él, ¿verdad?, como dice en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ven, y en Génesis 3:10 dice, y respondió y tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban, y después de la caída, ellos están desnudos, se dan de cuenta que están desnudos,
porque entre pecado, pues entre el acto sensual, el pecado original fue el sexo, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos comer, desnuder y conocer es acto sensual, hay más, ¿no? Hay más, pero más simbolismo de acto sensual, pero específicamente en Génesis, conocer, desnudez y comer es acto sensual, ¿eh? Entonces ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, se avergonzaron después que entró el pecado, ¿ves? Después que entra el tiempo, ¿ves? Después que ellos pecan, ¿verdad? Entra el tiempo. En Génesis entra todo, pues en Génesis entra la guerra, la hambruna, las enfermedades, y entra el tiempo y entra el pecado, pues. Por eso Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Entonces, también se me olvidó anunciar, ¿verdad?, que tuvimos una reunión de pastores en el tabernáculo de Tijuana, que el hermano Jesús Camacaro, ¿verdad? Estuvo los pastores, el hermano Livington Jiménez, que es el que dirige la reunión de pastores, el hermano Jesús Camacaro, el hermano Alexia Abreu, el hermano José Torín, el hermano Angel Paredes, el hermano Juan José, el hermano Miguel Rojas, el hermano Rodríguez González, el hermano Meléndez, el hermano Natalí, el hermano, hubieron varios hermanos en la reunión de pastores, y bueno, se desarrolló, como dice el hermano Braja, se tocaron temas profundos, y bueno, es una bendición, ¿verdad?, de lo que es la reunión de pastores, y hablar de lo que es la piedra de corona, del octavo día, del séptimo sello, de lo que Dios está trayendo para este tiempo, ¿ves? Profundidad, y bueno, esperemos que para la próxima reunión podamos seguir tocando cosas profundas. Amén. Bueno, el hermano decía la reunión de pastores. Se me olvidó decir al comienzo que el mensaje de casamiento y divorcio lo predicó el hermano Gragna en el año 1965, no fue en el año 1963, sino en el año 1965 fue que Dios le mostró estas profundidades de casamiento y divorcio. La otra pregunta sería: ¿se podía volver a casar la mujer en el Antiguo Testamento? Claro, eso lo dice el primer mensaje, ¿verdad?, que escribió el Antiguo Testamento, que fue Moisés, el profeta Moisés, ¿verdad? En Deuteronomio 24, él manda a dar carta de divorcio a la mujer porque ya cuando existía la poligamia, pues el hombre tenía muchas mujeres, ¿verdad?, y por cualquier cosa podía repudiar a la mujer. Dice en Deuteronomio 24:1, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en sus manos y la despedirá de su casa. ¿Ves? Entonces aparece en Mateo 5:31, Mateo 19:7 y Marcos 10:4. Dice el capítulo 24, verso 2: salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en sus manos y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postre hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar, para que sea mujer después que fue embellecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra. Bueno, y esto es otra parte ya. Ahí lo mismo que le dijo el Señor allá a los escribas, a los fariseos, que ellos dijeron: ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? Primero y principal, porque sabemos que existía la poligamia, ¿verdad? El hombre tenía muchas mujeres y por cualquier causa podía repudiarla, dar la carta de divorcio, y ella se podía volver a casar. Eso era en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces existía la poligamia, ¿no? Pues sabemos que la poligamia vino después de la caída. Teníamos la monogamia, que es un hombre y una mujer, ¿no? Pero después de la caída, un hombre y muchas mujeres. Tenemos a David con 500 mujeres, a Salomón con 1000 mujeres, ¿verdad? Y ella podía volverse a casar, pero no podía volver a su marido, ¿eh? No podía volver a su marido. Pero el Señor Jesucristo le dice en el Nuevo Testamento que Moisés mandó a la carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. O sea que
ellos no pudieron, ¿verdad? Ellos no pudieron entender que era Dios y que, bueno, era permitido porque existía la poligamia. Pues, como hemos dicho, ¿verdad? Que Moisés escribe el Antiguo Testamento, vino a la escena nuestro Señor Jesucristo y también lidió con casamiento y divorcio. Pablo, que fue el primer mensajero a nosotros los gentiles, también lidia con casamiento y divorcio, y el hermano Braja, que fue el último mensajero que Dios trajo a la escena, también lidia con casamiento y divorcio. El Antiguo Testamento Moisés, en el Nuevo Testamento Pablo, y la restauración, ¿verdad? Como dice Mateo 17:11, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Ves? Elías ya vino, ¿verdad? Y restauró todas las cosas. ¿Ves? Que el cuarto Elías no, porque siempre hemos dicho en primer libro de Reyes 17, Elías Tibita, segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo, la segunda vez que vino el Espíritu de Elías sobre la tierra. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el Espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios ha enviado el cuarto Elías para nosotros los gentiles. Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre, como dice en Lucas 17:26 y Lucas 17:30. ¿Ve? Así será la manifestación del Hijo del Hombre, era Cristo en un profeta. ¿Ve? Y Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros los gentiles. ¿Ve? Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo. ¿Ve? Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:8 escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 3:7 escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe el ángel de la iglesia a la Odisea, William Marlowe Branham 1906 a 1963. 7 mensajeros ha enviado Dios, cada uno. Apocalipsis 2:1 Pablo, Apocalipsis 2:8 Irineo, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, Apocalipsis 2:12 Pérgamo, Martín, Apocalipsis 2:18 Tiatira, Colombo, Apocalipsis 3:1 escribe el ángel de la iglesia en Sardes, Martín Lutero, Apocalipsis 3:7 Juan Wesley, Apocalipsis 3:14 William Marlowe. 7 mensajeros ha enviado Dios en estos 2000 años para un pueblo con percepción profética, para que un pueblo crezca y avance. Hemos tenido el cuarto Elías nosotros los gentiles en estos 2000 años, hemos tenido la manifestación del Hijo del Hombre en estos 2000 años y hemos tenido el séptimo mensajero, que fue el hermano William Marlowe. Entonces Dios ha traído, ¿verdad? Digamos 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Mateo 10:41 dice: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Segundo libro de Crónica 20:20, Josafat dijo: crea a Jehová y a su profeta y serás prosperado. Proverbio 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Dios ha traído el cuarto Elías, Dios ha traído la manifestación del Hijo del Hombre y Dios ha traído el séptimo mensajero para que un pueblo avance, crezca espiritualmente. Amén. Otra pregunta sería: la mujer es la única especie que fue hecha más hermosa que el hombre. ¿No es así con los animales? No, porque el hermano Braja dice, ¿verdad?, que en el original, en el animal, el más hermoso es el animal. Dice: vemos un venado con su cuerno, mientras que la avena se ve más sencilla, ¿no? Vemos al gallo con la cresta, mientras que la gallina se ve más sencilla. Vemos al toro con la bola en la espalda, ¿verdad? ¿Ve? Siempre en la vida animal, en especie animal, ¿verdad?, el macho es el más hermoso. Y en especie humana es la mujer, pues. En especie humana es la mujer, el hombre es más sencillo, ¿eh? Por eso tiene que ser así, porque ella fue por causa de la caída, dice el hermano Braja, ¿no? Entonces vemos que en la especie humana la más hermosa siempre es la mujer. Mientras que en la especie animal, el animal se mantuvo original, ¿ves? Mientras que en la especie animal, ¿verdad?, es el animal, el macho, siempre es el más hermoso. Eso lo dice el hermano Braja en
lo dice en el mensaje las 7 edades, creo que lo leí ahí también. Sí, en las 7 edades el hermano Braja dice que el más hermoso, ¿verdad?, de los machos es el animal, mientras que en la humanidad la mujer es más hermosa, ¿verdad? Y vemos como Dios, el enemigo, como dice el hermano Braja, diseñó a la mujer para que se la caera al hombre, pues. Entonces, en la especie humana, la mujer siempre es la más hermosa que el hombre. Otra pregunta sería, ¿por qué la novia es virgen? La novia es virgen porque la novia es como María, pues la novia, eso lo dice en el mensaje del hermano Braja, toma tu pluma y escribe. Pero investigando el libro de los libros rojos de las 7 edades no consigo esa parte, pero en el libro de las 7 edades, en el azul, sí aparecen del hermano Braja, dice, Dios le dice, toma tu pluma y escribe. El hermano Braja dice, ella será una super raza, ella será una novia, ella será virgen, ella llegará a la piel de corona, que es Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que es virgen porque la novia, como dice en Marcos 7:6, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros y profetiza ella. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseña doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. O sea que la novia, ella se mantendrá con la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, porque ella es la palabra, mientras que las otras iglesias se alimentan de credo, de dogma, de mandamiento de hombre, la novia se alimenta de la palabra. Es virgen porque ella es como María. María, ¿verdad?, se embarazó de la palabra, pues María se embarazó de la palabra, y la palabra es Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Timoteo 3:16, Pablo dice, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, mortificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria, ¿no? Entonces María se embaraza de la palabra que es Cristo. Cristo es la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. En el principio crió Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Cristo en Génesis, Cristo es el que crió todas las cosas. Dice, sin Él nada de lo que fue hecho sería hecho, ¿verdad? Juan 1:3 dice que todas las cosas consisten porque Él las crió, todas las cosas. Entonces vemos que María es figura de la iglesia, ¿verdad? María representa a la novia. María se embarazó, Isaías 7:14 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que ella, ¿verdad? María es la virgen representando a la novia, que la novia es virgen, ¿ves? La novia se alimenta de la palabra pura, ¿ves? Desde Génesis hasta Apocalipsis, y así fue María. María se embarazó de la palabra, ¿ves? Isaías 7:14 dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Así está la novia hoy embarazándose de la palabra, ¿no? Casamiento y divorcio, en la página 256, el hermano Braja, en el párrafo 256, página 35, ¿verdad? 30 y... página 200... Página 200, párrafo 256, página 37, casamiento y divorcio. El hermano Braja dice, note, él la puede repudiar a ella, pero ella no lo puede repudiar a él. Lo hizo. Así probó en los días de Lutero, de Wesley y aún en Pentecostés, cuando ellos rechazaron llegar a la forma, a la parte más avanzada de él, por medio del acto sensual, dice el hermano Braja. Acto sensual espiritual, dice, acto sensual espiritual. Y así llegar está dice, impregnada con la parte más avanzada de la palabra. ¿Entiende bien? Ella rechazó, la iglesia luterana rechazó que Cristo tuviera más deseo con ella. Lutero lo rechazó. ¿Me permiten decir esto? Me van a llamar de algo de toda manera. Así mismo es hoy en día. Con todo fallan en tomar la palabra, rechazar a Cristo. ¿Ve, hermano Braja, párrafo 257? Dice, cualquier mujer que le niegue al hombre, su hijo, tal no tiene el derecho de ser su esposa. ¿Ve? Se acuerda en la Biblia cuando el rey se casó con Esther, porque la reina se negó. Él se buscó otra. ¿Y qué pasó cuando ella no consintió salir con el rey y obedecerle? Es lo mismo con una mujer que se niega a ser esposa a su marido. Entonces el hermano Braja aquí está hablando, ¿verdad?, de la iglesia, de lo que es
La iglesia, ¿verdad? La iglesia representando a la mujer de Génesis hasta Apocalipsis, cuando la iglesia no quiso tener más amor, como dice el hermano Braja, sexo espiritual con Cristo, ¿verdad? Cristo la rechaza, Cristo la rechaza porque la iglesia es figura de la mujer. Cuando ella no acepta la plenitud de la palabra, ¿ves? No se quiere impregnar de la palabra, sino que se impregnan de un credo, de un dogma, de un mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Entonces Cristo las repudia y se casa con otra. Entonces vemos que en las 7 edades, ¿verdad? Representando 7 mujeres, 7 iglesias, ¿ve? Ellos rechazaban la parte más avanzada. En el mensaje Cuenta Regresiva, el hermano Braja dice, Lutero representó la carreta, el caballo. Wesley representó el vehículo. Henry Ford saca el vehículo de la edad de Filadelfia. Los pentecostales representaron los hermanos Brie, el avión. Pero Dios no se quedó ahí, ¿ves? Estamos en el tiempo más avanzado, estamos en el tiempo del astronauta espiritual. En Efesios 1:3 Pablo dice que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces hoy, ¿verdad? Hoy ha venido la plenitud de la palabra, como dice en Daniel 12:4, anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará. Ya el libro fue abierto, ¿verdad? Daniel 12:4, Apocalipsis 10:1, y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos, un librito abierto, y se lo entrega al séptimo mensajero, Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La novia está como María, porque la novia es virgen, pero la novia no se alimenta, es virgen espiritualmente, porque ella no se alimenta de credo, de dogma, de mandamiento de hombre. La novia se alimenta de la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, porque ella es una novia virgen porque no está aceptando credo, dogma y mandamiento de hombre. Dios no se va a casar, o Dios no iba a poner su hijo en una prostituta. Dios dijo que su hijo vendría a una virgen. María era figura, como dice siempre en Hebreos 10:1, ¿verdad? La ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, ¿ves? Entonces, hoy es la realidad de esa María, ¿ves? La novia hoy se alimenta es con la palabra. La Virgen María halló gracia ante los ojos de Dios, gracia es favor inmerecido. No nos merecíamos nada sino la muerte, ¿ves? Entonces, la novia hoy se está embarazando de la palabra que Dios ha traído a través del ángel, como María, ¿ves? El séptimo mensajero, el cuarto Elías, la manifestación del Hijo del Hombre. La novia se está alimentando de esa palabra. La novia es virgen porque ella come cosas vivas, ¿ves? Tenemos las 4 unciones en Apocalipsis 4:7, la unción de León Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Braja, que es la que tiene la novia, ¿ves? La novia tiene la unción del águila y por eso que la novia está comiendo cosas vivas. Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la novia virgen lo que está comiendo es palabra pura, como María se embarazó de la palabra. María le alquiló al vientre a Dios, y en Mateo 1:18 el Espíritu Santo hizo sombra, ¿ves? Dios se creó una célula sin pecado, ¿ves? Y María le alquiló al vientre a Dios. Hoy vemos eso en países como Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en muchos países, ¿verdad? Mujeres alquilando el vientre y no ponen nada. O sea, que el matrimonio, el hombre pone la esperma, la esposa pone los cromosomas, los óvulos, y esa mujer lo que hace es alquilar el vientre, y ese niño no lleva nada de esa mujer. Simplemente y llanamente ella lo que hace es alimentarlo para que se vaya formando en el vientre, se vaya formando como dicen Job 25:6, de un gusano pasa un cigoto, un embrión, un feto, un bebé, un niño, un recién nacido, ¿eh? Entonces ahí está, ¿verdad? No se queda toda la vida un recién nacido, pasa a ser un niño, un adolescente y después pasa a ser un adulto, ¿eh? Entonces ahí está la novia, ¿verdad? La novia se alimenta de la palabra, no de credo, de mandamiento de hombre, sino de la palabra, la novia virgen. Por eso el hermano Braja dice, la llamó la novia virgen. Muchos mensajes, hermano Braja. Toma tu pluma y escribe, ¿verdad? En mensajes, muchos mensajes. Tenemos el aguilito a la mesa, lo buscamos. Y el hermano Braja dice, ella será como María, ella será una novia virgen, porque ella tomará la palabra de Génesis hasta Apocalipsis y ella se impregnará de esa palabra, ¿ves? De la parte más avanzada, ¿ves? De la parte que rechazaron los luteranos, los metodistas, los pentecostales. La novia no la rechaza, la novia se embaraza, la novia está como María, está embarazada hoy de la palabra. La novia virgen, ¿es virgen o espiritual? ¿Ven? La novia virgen,
porque ella acepta lo que le dice su esposo, su novio, que es la palabra. Entonces, en el principio vemos en Génesis 2:21, 2:22, 23, Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán y raga la costilla, ¿verdad? Y cuando Dios se la presentó a Adán, Adán dijo esto, Adán no dijo esta, dijo esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Se la llama Adaicha, ya sabemos que se llamaba Adán. En Génesis 5:2 ambos se llamaban Adán. En el Nuevo Testamento la gracia, ¿verdad? San Juan 19:33, Dios hace caer un sueño profundo, ¿ve? Dice el soldado, San Juan 19:34 dice el soldado, pero era el mismo Dios, ¿verdad? Raga la costilla y de ahí sale la novia es la palabra. San Juan 6:63, las palabras que he hablado son espíritu y son vida, de ahí sale la novia. ¿Ve? Porque si Él es el verbo, la novia es la palabra. Mano Braja predicó un mensaje en un abismo llamando otro abismo. Si hay un abismo que llama, hay un abismo que responde. San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces la novia es virgen porque ella se mantendrá con la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, como lo trajo el séptimo mensajero, como lo trajo el cuarto Elías y como lo trajo la manifestación del Hijo de Dios. Otra pregunta sería, la razón de que la mujer no pueda ser predicadora también vino por la caída en el principio. Correcto, la mujer, volvemos otra vez a Génesis, ¿verdad? Les recordamos que Génesis significa principio, origen, creación, significa semilla y significa fe. Génesis, fe es revelación, ¿no? Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe y también significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice, mete tus agudas, porque las uvas están maduras, ¿ves? Y en Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su género. O sea que Génesis es el semillero y Apocalipsis la cosecha. Por eso creemos todo en abundancia ahorita, porque ahorita es la cosecha, ¿ves? Ahorita la cosecha, tanto de la novia espiritual como de la novia, como de la adúltera, ¿ves? Como dice en Apocalipsis 7:5, como la gran ramera, que es la iglesia católica, ¿verdad? Las hijas son las denominaciones, la gran ramera, la madre de la ramera. ¿Ve? Y muchos de este mensaje también se han desviado de lo que Dios ha traído a través del séptimo mensajero, del cuarto Elías y de la manifestación del Hijo del Hombre para el tiempo del fin. Pero los hijos de Dios, la novia se mantendrá pura, como María. Había muchas mujeres, pero María se mantuvo virgen. ¿Por qué? Porque esa profecía estaba ahí, ¿verdad? 712 años después, que el profeta Isaías dice, es que se cumple la palabra, y esa palabra no iba a venir a una ramera, una prostituta, una mujer con muchachos, no, esa palabra tenía que venir a una virgen como Dios lo había dicho, y vino una virgen. 712 años después es que se cumple la profecía del profeta Isaías. ¿Ves? Y aún el mismo José no quiso creer, José, que era el novio de María, no quería creerle. ¿Ves? Tuvo que un ángel le presentarse y le decir que la tomara como mujer, porque de lo que había en ella era engendrado por el Espíritu Santo. Entonces la novia es virgen porque la novia no se alimenta de credo, de dogma, de mandamiento de hombre, sino que la novia se alimenta de la palabra. ¿Ve? Por eso en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo en tu nombre. Y Dios le va a decir, apartado de mí, obrador de iniquidad, nunca los conocí. ¿Por qué Dios no lo conoce? Porque ellos no fueron escogidos delante de la fundación del mundo y ellos no conocen la palabra, conocen un credo, un dogma, un mandamiento de hombre, pero no conocen los mandamientos de Dios. ¿Ves? Por eso en San Juan 14:21 él dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Ves? La novia guarda desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios, como dice en Lucas 4:4, ¿verdad? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como la novia es la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? La novia guarda la palabra, porque la novia es del mismo material de Dios. Y podríamos decir que Dios le prohíbe a la mujer, ¿y por qué hay tantas pastoras en el mundo? Bueno, el Dios nunca, ¿verdad?, ordenó una mujer. La palabra exacta es sacerdota. Porque cuando decimos pastora se van a Raquel, y no que pastora, Raquel fue pastora, pero Raquel fue pastora de animales. Y no solamente Raquel, la hermana de Raquel, que era Lea, creo que se llamaba, ¿no? La hermana de Raquel. Y Débora también fue pastora, y las hermanas de Débora. Cuando Moisés llegó allá, el trono tenía, la que pastoreaban eran las mujeres, pero pastoreaban animales. ¿Ves? Entonces, de ahí se agarran los indoctos, como dicen en segunda de Pedro 3:16, ¿no? Primera de Pedro 3:16 dice que los indoctos, que Pablo escribió, Pedro dice que Pablo escribió cartas difíciles, cosas difíciles de entender, que los indoctos constantes tuercen para su propia perdición. Ahora, Dios nunca, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca llamó a una mujer
a ser profeta, a ser apóstol, a ser evangelista. No, Dios siempre llamó hombres. En el Antiguo Testamento los levitas y los profetas. En el Nuevo Testamento Dios cuando vino a la tierra escogió 12 hombres. Ve los mensajeros, 7 mensajeros. Entonces en 1 Timoteo 2:12 dice: no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no fue Adán que cayó en transgresión, fue la mujer. O sea que todo viene, el pecado, la muerte entró por la mujer, ¿ve? Entonces, ¿qué ha pasado, verdad? Si lo llevamos más profundo, 1 Timoteo, Dios lo que está diciendo: no permito a las iglesias, ¿verdad?, darle interpretación privada a mi palabra, porque en segunda de Pedro 1:20 y 1:21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ve, en 2 de Timoteo 3:16, Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir al hombre. ¿Ve? Entonces, toda escritura es inspirada de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Ciertamente fueron hombres, y la Biblia fueron escrita por 40 hombres, ¿no? De estos 40 hombres, el que escribió el Antiguo Testamento fue Moisés, el que escribe el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo, y el que Dios le da la restauración para que restaure todas las cosas fue el hermano William Mario Branham. O sea que el apóstol, Moisés escribe el Antiguo Testamento, Pablo el Nuevo, y el hermano Branham restaura. Por eso Pablo dice en Efesios 2:20, Pablo dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea, Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nunca ordenó una mujer. La palabra exacta es sacerdota, porque el sacerdote también se refería al ministro, ¿ve? Del ministro del Nuevo Testamento. Entonces vemos que hoy en día, ¿verdad?, la Iglesia Católica, las denominaciones y mucho de este mensaje le dan interpretación privada a la palabra de Dios, y Dios es su propio intérprete. Cuando la palabra se cumple, Dios es su propio intérprete. Dios dijo en Génesis 1:13: sea la luz, y fue la luz. Dios dijo en Isaías 7:14: una virgen concebirá y una virgen concebirá. Dios dijo que iba a traer 4 veces el espíritu del profeta Elías en estos 2000 años, ya lo ha traído. La quinta vez que viene es Apocalipsis 11:6, viene Moisés y Elías, la quinta vez que viene. Pero no para nosotros gentiles, sino para Israel. Dios dijo que iba a traer la manifestación del Hijo del Hombre, y ya Dios la trajo en el cuarto Elías. Dios trajo la manifestación del Hijo del Hombre, que fue el hermano Branham. Dios dijo que iba a traer 7 mensajeros en estos 2000 años, y Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años. O sea que Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Dios dijo que iba a tener un ministerio quíntuple, y Dios tiene un ministerio quíntuple. Efesios 4:11. El mismo Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y a otros maestros. Entonces, hoy, ¿verdad?, Dios dijo que iba a tener una novia, y Dios tiene una novia. Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. O sea que cuando la palabra se cumple, Dios es su propio intérprete. Dios está interpretando su palabra cuando la palabra se está cumpliendo. Por eso Dios trae un profeta a la escena, y un profeta ve el pasado, el presente y el futuro. El hermano Branham dice: la gente cree lo que Dios hizo, la gente cree lo que Dios va a hacer, pero la gente no cree lo que Dios está haciendo. Fallan en ver lo que Dios está haciendo. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, ¿verdad?, mostrando que no hubo una mujer profeta en el Antiguo Testamento, no hubo una mujer apóstol en el Nuevo Testamento, no hubo una mujer pastora, no hubo una mujer evangelista. O sea, no, Dios nunca llamó a mujer al ministerio. Entonces hubieron mujeres profetizas, porque hay muchos que confunden y dicen: no, puede ser profeta porque aquí dice, pero es que profetiza es como Hulda, como Débora, como Ana. La Biblia dice que ellas fueron profetizas, ¿ves? No fueron profetas, sino profetizas. La mujer tiene el don de profetizar, la mujer puede cantarle a Dios, la mujer puede ayudar a la obra de Dios, pero en el sacerdocio Dios nunca llamó a una mujer, nunca ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Siempre los levitas fueron hombres, los profetas fueron hombres. En 1 Corintios 14:34 Pablo dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, ¿ve?, porque no le he permitido hablar. ¿Ve? Pablo dice: más, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozcan que los que escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:38 Pablo dice: el que lo ignore, que lo ignore. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Ve? Romanos capítulo 3, verso 4 dice: hágase toda palabra de Dios verdadera, y la del hombre
falsa. ¿Ves? Si el hombre pone una mujer ahí, apóstol, profeta, evangelista, es el hombre, no es Dios. Y toda palabra de Dios sea veraz y la del hombre falsa. O sea que no vamos a ser salvos porque digamos que somos cristianos, vamos a ser salvos si obedecemos la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces no hubo una mujer en la Biblia que fuera sacerdote en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento cuando Jesús vino escogió 12 apóstoles, no escogió ninguna mujer. Las mujeres que andaban ahí, María Magdalena, Susana, María, todas las mujeres que andaban ahí andaban ayudando a la obra de Dios. No dice en ninguna parte de la Biblia que ellas fueron apóstoles, que fueron profetas, que fueron pastores en el Nuevo Testamento. No lo hubo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Dios nunca ordenó una mujer sacerdotisa. Hoy en la actualidad hay más mujeres apóstoles, mujeres profetas, mujeres evangelistas, pero van en contra de la palabra de Dios. O sea, no son mujeres obedientes. Venimos hablando que la mujer, desde Génesis hasta Apocalipsis, la mujer representa una iglesia. Las mujeres obedientes son hijas de Sara, primera de Pedro 3:6, hija de Sara. Por eso Sara llamaba a Abraham mi Señor, ¿no? Y desde Génesis, Sara obedecía porque el Señor le dijo allá, Él se enseñoreará de ti, Él será tu Señor. Génesis 3:16, y Sara obedecía a eso. Las mujeres obedientes son hijas de Sara, como Rebeca, Ruth, Estel, Abigail, Débora, Séfora, Ana, Hulda. Todas estas mujeres obedientes a la palabra, María, ¿ves? Fueron figuras de la novia de Cristo, de la Virgen de Cristo. Todas estas mujeres desobedientes son Jezabel, ¿ves? Jezabel adoraba al dios Baal, era una pagana, ¿verdad? Su hija Talía también hizo lo mismo. Heroída, Salomé, Dalila, la mujer de Lo, la reina Bati. Todas estas mujeres fueron mujeres desobedientes, representando a la Iglesia Católica, como dice Apocalipsis 17:5, la gran ramera, la madre, ¿ves? Las hijas representando a quién, a Salomé, ¿ves? Y muchos de este mensaje también se han desviado de la palabra de Dios, se han desviado del mensaje que Dios ha traído. Por eso la novia se mantendrá y la novia está impregnada de la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la novia está embarazada como María, por eso la novia es virgen, por eso la novia es virgen y por eso la novia obedece la palabra. Y no hubo una mujer en la Biblia que fuera sacerdote. Hoy en la Iglesia Católica ensaltan más a María que al mismo Señor Jesucristo. Dice que ahora María es intercesora, que María intercede por los seres humanos aquí en la tierra, que María es la madre, que María es la que le dijo a Jesús que convirtiera el agua en vino, ¿ve? Y todo eso. María le dijo a ella, hagan lo que Él dice. ¿Quién es la palabra? Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero hoy vemos la Iglesia Católica como ensalta más a la misma María que al mismo Señor Jesucristo. Y vemos en las denominaciones que ensaltan más, ¿verdad?, a las mujeres que al mismo Señor Jesucristo. Allá María, una mujer que partió con Dios llena del Espíritu Santo, como dice en Hechos 1, ¿verdad?, que María fue llena del Espíritu Santo, ¿ves? Y hoy en día vemos cómo la ensaltan más que el mismo Señor Jesucristo. En las denominaciones ensaltan mucho a las mujeres, y también aquí en el mensaje se ve el espíritu de Jezabel en el mensaje también, queriendo mandar a los ministros, ¿ves? Y muchos ministros se dejan comandar por las mujeres. Vemos el espíritu de Jezabel, lo vemos en la Iglesia Católica, lo vemos en las denominaciones y lo vemos en el mensaje, que las mujeres obedientes van a ser como Sara, obedeciendo a Abraham, obedeciendo a su marido, obedeciendo a su... Las mujeres desobedientes van a ser como Jezabel, como Talía, como Dalila, como la mujer de Lo, como la reina Bati, y así, pero todas las mujeres desobedientes representando a la iglesia que no iba a obedecer al Señor Jesucristo, ¿ve? Y las mujeres obedientes representando la novia de Cristo, la novia virgen, la novia, ¿verdad?, en figura de Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Otra pregunta que le voy a decir. El profeta también dijo que la razón de que el desastre se viera aquí en el mundo es por causa de que la mujer ha tomado dominio en algo que Dios no les demanda, porque ya que Dios le da un lugar, y el lugar que Dios le da, más que todo es en el hogar. Ese es correcto, en el hogar. El Proverbio 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la derriba, ¿no? Proverbio 14:1, ¿verdad? Vamos a leer ahí de lo que dice la mujer cuando la mujer edifica su casa. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. La mujer sabia es porque ella cree la palabra de Dios y se sujeta a la palabra de Dios. La mujer necia, ¿verdad?, en el Salmo 14 dice que para el necio no hay Dios.
¿Ve? Y todas las mujeres desobedientes son necias porque ellos no creen a Dios, ¿no? Salmo 14, ¿verdad? Dice que para el necio no hay Dios. Salmo 14 dice el hombre, perdón, este Job. Salmo 14. Dice, Salmo 14:1, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Se ha corrompido y hace obras abominables. No hay quien haga el bien. Entonces vemos que la mujer sabia edifica su casa, mala necia con sus manos la derriba, dice aquí el Proverbio 14, ¿no? Entonces, las mujeres sabias son hijas de, volvemos otra vez a citar, Sara, Esther, Ruth, Abigail, María, Hulda, Débora, Séfora. Todas estas mujeres, ¿verdad?, eran figuras de la iglesia obediente. Y las mujeres necias son las que no se sujetan a la palabra. Volvemos a la palabra, volvemos otra vez. La mujer, la iglesia verdadera se sujeta al hombre, el hombre es Cristo. Cristo es el hombre, ¿ve? Ellas se sujetan a la palabra, ¿ve? Y automáticamente sujetándose a la palabra se sujetan al marido, ¿ve? Entonces vemos que en el mundo que vivimos es todo lo contrario. Vemos mujeres presidentas, mujeres gobernadoras, mujeres alcaldes, mujeres generales, mujeres coroneles, ¿ve? La mujer es la que comanda el mundo, es como la iglesia, la que está comandando el mundo hoy es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica romana, ¿ve? Entonces vemos aquí el Pablo, ¿verdad?, hablando del 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 11, Pablo habla ahí de lo que Dios, ¿verdad?, en el hogar, y lo que dice Pablo, capítulo 2, ¿verdad? Os alabo, hermano, porque en todo acordáis de mí, retener la instrucción tal como la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ve? Entonces Pablo dice aquí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Hoy es al revés. Hoy la mujer es la cabeza del hombre. Y eso lo vemos tanto en lo espiritual, que vemos que las iglesias hoy encabezan, claro, la primera iglesia encabezando mundialmente es la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y después vienen las denominaciones, y después mucho de este mensaje. Pero vemos que en el mundo también, en el mundo actual, ¿verdad?, vemos mujeres presidentas, mujeres gobernadoras, mujeres alcaldes, mujeres generales, coroneles, mujeres policías, mujeres guardias, vemos todo eso, ¿eh? Y Dios no está de acuerdo, porque el primer mundo, ¿verdad?, Dios lo destruye Dios destruye el primer mundo por causa de las mujeres. En Génesis 16 vemos y dice, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿ves? Dios destruye ese mundo. ¿Por qué? Porque se está repitiendo la historia. Volvemos a Lucas 17:26, dice como en los tiempos de Noé, que había en los tiempos de Noé maldad, que había en los tiempos de Noé engaño, que había en los tiempos de Noé injusticia, había maldad, engaño. ¿Ve? Eso es lo que había en los tiempos de Noé, ¿verdad? Y en Lucas 17:26 dice que estamos como en los tiempos de Noé, pero no se queda ahí, también dice que estamos como Sodoma. Lucas 17:28 dice que estamos como Sodoma y Gomorra, ¿ves? Ahí están las dos actualidades que había en Sodoma y Gomorra. Hoy se le dice a Sodoma y Gomorra, se le dice LGBT, lesbiana, gay, bisensual, transgénero, y ya le pusieron como 3 letras más, pero sigue siendo la misma Sodoma y Gomorra, ¿ves? Se repite la historia. Y como en los tiempos de Noé, que había en los tiempos de Noé, que era el hijo de Noé, el hijo de Noé era bisensual. Muchos hermanos no aceptan eso, pero dice como en los tiempos de Noé, por la maldad que había, y por el hijo de Noé, que era bisensual. El hijo de Noé, Can, abusó de su padre Noé, vio la desnudez. Si nosotros vamos a Génesis, ver la desnudez es acto sensual. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Levítico 18:6 dice, no conocerás la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu tía, de tu prima, de todo. Y en otras versiones bíblicas dice, no tendrás sexo con tu padre, con tu madre, con tu tía, con tu prima, con tu abuela. Ahí lo va explicando. ¿Y por qué sabemos que es acto sensual? Levítico capítulo 18, verso 19 dice, no llegarás a la mujer para conocer su desnudez. ¿Ve? Vamos a leerlo de aquí, ¿verdad? Levítico 18, 19.
capítulo 18, verso 19, dice: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez, mientras esté en su pureza menstrual. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez. En otra versión dice: no llegarás a la mujer para tener acto sensual. En otra versión, desnudez, dice: no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez. En otra versión dice: sexo, mientras esté en su pureza menstrual. Entonces vemos que de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Vemos como siempre la mujer representando las iglesias. Vemos que el mundo es comandado, ¿verdad?, por la mujer en la actualidad, tanto el mundo espiritual como el mundo natural. ¿Ves? Se le da más honor a la iglesia que la misma palabra de Dios. Lo hace la iglesia católica, lo hace las denominaciones, y mucho este mensaje también le dan más autoridad a la iglesia, ¿ves?, que a la palabra de Dios. Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad, hablándonos y mostrándonos todo lo que está ocurriendo en el mundo, que es por causa de la mujer, como desde Génesis a Apocalipsis, ¿no? Por eso el Señor, cuando vino a la escena, dijo: en el principio no fue así, en el principio un solo hombre, una sola mujer. Ahorita en la actualidad vemos, como te digo, vemos nuevamente Sodoma, y nuevamente en los tiempos de Noé. El hijo de Noé era bisensual porque descubrió la desnudez de su padre. Ve, Can vio la desnudez de su padre. Ve, Can era bisensual porque ellos entraron casados en el arca, tenían su esposa. Noé se emborrachó y vio la desnudez de Can. Ve, Can, dice la Biblia, y supo Noé lo que le hizo su hijo más joven. ¿Quién era su hijo más joven? Can. Le supo Noé lo que, y maldijo Noé. ¿Por qué Noé maldijo a Can? No hay lógica, ¿verdad?, no hay lógica que un hijo, ¿verdad?, el padre se le caiga la toalla y lo vea desnudo y le va a maldecir. No hay lógica, ¿ves? La maldición de Noé a Can es porque él abusó de su padre, ¿ves? Noé era bisensual. Y si vemos las generaciones de Can, en Génesis 10, ¿verdad?, llega a Sodoma y a Gomorra, ¿ves? Y Sodoma y Gomorra lo que habían lesbiana, bisensual, hoy se le dice LGBT, la descendencia de Can. Este Can, hijo de Noé, era bisensual. Vemos ahorita en los matrimonios pervertidos, ¿verdad? Vemos que ahorita los matrimonios trinos se permite que se case una mujer con 3 hombres, o permiten que se casen 3 mujeres con un hombre. Vemos los matrimonios como Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé. Entonces el hombre en la actualidad está como en los tiempos de Noé. ¿Por qué como en los tiempos de Noé? Porque había mucho maldad en la tierra. ¿Por qué como en los tiempos de Noé? Porque no quisieron entrar al arca. ¿Por qué como en los tiempos de Noé? Porque el hijo de Noé era bisensual. ¿Ve? Y son matrimonios pervertidos. No es que no hay nada que el hombre y la mujer se casaran, porque él se casaba y se daba el casamiento. ¿Ve? No hay nada que malo en eso. Lo malo está en el matrimonio pervertido, que la mujer a veces, por amor a ese hombre, le acepta que ese hombre se case con ella, pero que se la entregue a otros hombres, a 2 a 3 hombres, y una perversión, una aberración total en el mundo. Por eso dice como en los tiempos de Noé, como Sodoma y Gomorra. Que era el tipo, el que era el hijo de Noé, Can, bisensual. ¿Ve? Can era bisensual, por eso dice como en los tiempos de Noé. Ahorita en la actualidad estudios revelan que la mayoría de los hombres son bisexuales porque les gusta el sexo masculino y el sexo femenino. Y hay mujeres también que son bisexuales, les gusta el sexo femenino y el sexo masculino. Viceversa, tanto el hombre como la mujer. Por eso son bisexuales, les gustan los 2 sexos. Y son los matrimonios como en los tiempos de Noé y como Sodoma y Gomorra en el mundo actual. Dice la Biblia que un ministro tiene que casarse con una virgen. Correcto, el hermano Braja, ¿verdad? Desde Génesis, Apocalipsis, como te digo, Moisés escribió el Antiguo Testamento, Pablo el Nuevo, y el hermano Braja restaura todo lo que era, ¿no? Y vemos ahí creo que está aquí en Ezequiel 44:22. Ezequiel 44:22, ¿verdad? Dice: ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará la virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de un sacerdote.
Viuda que fue viuda de un sacerdote. Entonces, esta es la orden para los levitas, ¿no? Lo que, como te digo, para los sacerdotes, dice, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen, del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de un sacerdote. Pero vemos que el hermano Laja dice aquí en casamiento y divorcio, que el ministro tiene que casarse con una virgen, ¿no? Hablando, volvemos otra vez, ¿verdad?, a lo que es el ministro, ¿verdad? El que es ministro, no es ministro de ahorita. Apocalipsis 13:8 dice, adoraron a la bestia, que es la iglesia católica, las denominaciones, ¿verdad?, la imagen a la bestia, dice, adoraron a la bestia desde antes de la fundación del mundo, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, la realidad de un ministro, ¿no? El ministro no es de ahorita, el ministro es desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Y en Jeremías 1:5 dice, antes que naciese te conocí y te di por profeta a las naciones. Ahora, si nosotros vamos al libro de Osea, ¿verdad? Osea 1, Dios lo manda a casarse con una prostituta y era un profeta de Dios. ¿Ve? Y Osea, aquí en Osea 1, ¿verdad? Dios le dice que se case porque así estaba Israel, pues. En esas condiciones volvemos otra vez a decir que casamiento y divorcio es un tema todo lo más espiritual, ¿no? Pero también identificando lo natural. El libro, Osea, ¿verdad? Osea capítulo 1. Osea dice ahí, ¿verdad? Dios dice, palabra de Jehová, Osea capítulo 1, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Osea, hijo de Berí, el día de Usí y Jota, Ascán, Ezequías, rey de Judá, el día de Jehová, hijo de Joab, rey de Israel. Dice, en el principio de la palabra de Jehová, en el principio de la palabra de Jehová, por medio de Osea, dijo Jehová, Osea, ve y tómate una mujer fornicaria, hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Pues y tomó a Gomé, hija de David, la cual concibió y le dio a luz un hijo. O sea que Dios manda a casarse, o sea, con una prostituta, ¿verdad? Y ¿cómo es eso? Si Dios requiere para el ministro, ¿verdad?, una mujer virgen. Volvemos a lo espiritual. María es una mujer virgen, la novia es virgen, pero espiritualmente. ¿Ves? El hermano Braja en casamiento y divorcio dice que un ministro tiene que casarse con una mujer virgen, porque el ministro representa a Cristo. ¿Ve? Y Cristo vino fue a una virgen. Ministerio quíntuple, el mismo, Efesios 4:11, ¿verdad? El mismo Señor constituye unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, ¿verdad? El hermano Braja, aquí en casamiento y divorcio, el hermano Braja dice que muchos ministros se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar, pero por la mala enseñanza, por la teología, creo que dice el hermano Braja. Aquí vamos a leerlo directamente del hermano Braja, ¿verdad? En el verso 44. El hermano Braja dice, ahora cree que esto es la verdad, cree que procede de Dios. Por la vindicación de su nube, cuando la nube subía allá, ¿verdad? Dice, por la vindicación de su nube, este es el párrafo 45, página 45, párrafo 313. Dice, ahora, ¿ustedes creen que esto es la verdad? ¿Creen que procede de Dios? Por la vindicación de su nube y su mensaje, lo cual me ha traído hasta aquí. ¿No debería Dios allá sobre la montaña permitirme a mí hacer lo mismo, permitirle a ustedes que siga así como están y que jamás vuelvan a hacerlo? Siga cada uno dice aquí, siga cada quien con su esposa, viva en paz, porque la hora es demasiado tarde. La venida del Señor está a la mano. No tenemos tiempo ya para separar todas estas cosas. No se atreva usted jamás a hacerlo. De nuevo, estoy hablando únicamente a mi congregación, pero si usted es casado y Dios me dio testimonio de esto allá en la montaña, que yo podía decir esto, una revelación sobrenatural por la razón de la apertura de los 7 sellos, y esta es una interrogativa en la palabra de Dios. Permite que sigan y entren así como están y que no pequen más. No pequen más, dice el hermano Blas aquí. Entonces, así fue en el principio, correcto, no fue así. No será así en el fin, pero con la condición moderna,
como el siervo de Dios. Yo no diré que soy profeta, pero creo que sí. No soy, dice, si no soy enviado en esa capacidad, entonces estoy preparando el terreno para que cuando venga, así que con la condición moderna, yo le mando que vuelva a su hogar con su esposa ahora mismo. Si está usted contento con ella, viva con ella, cría a sus hijos en el temor de Dios, pero Dios tenga misericordia. Si usted alguna vez lo vuelve a hacer, instruya a su hijo para que nunca haga tales cosas. Críe en el temor de Dios, y ahora que está como está, pues sigamos en esta hora tan avanzada en que estamos viviendo. Prosiga a la meta del supremo llamamiento en Cristo, donde todas las cosas son posibles. Entonces el hermano Branham dice que ahora encontramos este enredo por la página 44, párrafo 309. Dice, ahora nos encontramos en este enredo por causa de muchas teologías mal interpretadas. No es correcto. Precisamente por eso ustedes, mujeres y también varones, se casaron por segunda vez por causa de teología mal interpretada. Ahora quiero mostrarle algo que él me dijo. ¿Ve? Y si Dios nuestro Creador le hicieron la pregunta cuando estuvo aquí en la tierra, Jesucristo, cuando apareció su profeta liberador Moisés allá en Egipto, para sacar a los hijos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, Jesús acá nos dice que Moisés vio al pueblo en estas condiciones y le concedió la carta de divorcio. Por cuanto la situación era tal, Moisés se encontró con el ejemplo, ve porque sufre. Pero Dios permitió que Moisés, aquel profeta enviado al pueblo, le permitió concederle esta carta de divorcio. Entonces vemos que el hermano Branham aquí, ¿verdad?, dice que esto fue la nube bajando y subiendo, era el mismo Dios en simplicidad, en humildad. Ve, y vemos que el ministro se tiene que casar con una virgen, porque dentro si Dios lo llamó dentro de este mensaje, ¿verdad?, él tiene que casarse con una virgen dentro del mensaje, porque afuera, si el hombre, ¿verdad?, y la mujer, y Dios lo llama al ministerio, ve, ya es otra cosa, porque Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Primera epístola de San Juan 1:7 dice, si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, el hermano Branham dice, ¿verdad?, que la novia no ha pecado. La novia no ha pecado. Y lo mismo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 4, verso 7, ¿no? Dice ahí, Romanos capítulo 4, verso 7, dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea que ese hombre fue llamado, ¿verdad? Los dones son irrevocables, como dice mismo en Romanos 11:29, que los dones son irrevocables. El llamamiento de Dios, si es un verdadero ministro, no es de ahorita, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, en nuestra jornada como seres humanos, todos cometemos errores. ¿Ve? Pero el hombre llegó, ¿verdad? Llegó con su esposa. Él llega de ahí para adelante, es una nueva criatura, y Dios ha llamado, como dice el hermano Branham, cuando lo mejor que Dios le puede dar al hombre después de la vida eterna es una buena esposa. Tiene una buena esposa. Entonces, esto de casamiento y divorcio es un tema tabú en muchos ministros de mensaje, no lo tocan por las condiciones que ven en su iglesia, por muchos hermanos, ¿ve? Pero ese mensaje lo predicó el hermano Branham, y ese se lo dio Dios en 1965, ya cuando estaba por partir. En ese año de 1965, en febrero, el hermano Branham lo predica, ¿verdad?, para un pueblo con percepción profética. Sabemos que el manufacturado y el incrédulo va a agarrar de casamiento y divorcio, y va a agarrar de la Biblia para divorciarse, para volverse a casar, para volverse a divorciar, para volverse a casar. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿verdad?, se mantendrán conforme a la palabra de Dios. Ahora, hablando de allá, de que el hermano Branham dice que el ministro no se puede casar si no es con una virgen, eso es dentro del mensaje. Ese es el joven que está en el mensaje, es aquel que se ha creado en el mensaje y es un ministro y Dios lo ha llamado, tiene que buscarse una virgen.
¿Ve? Igualito cuando la esposa del ministro parta, ¿verdad? También debiera casarse con una virgen, con una virgen. Aunque hay una parte donde el hermano Braja dice, si esa mujer le confiesa a ese hombre que ella no es virgen y él la quiere tomar así, él va a dar cuenta a Dios, ¿no? Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, todo, ¿verdad? La novia es virgen desde antes de la fundación del mundo, es como María. María era virgen natural y virgen espiritual. La novia es virgen espiritual porque la novia no ha pecado, la novia no se ha embarazado de credo, de dogma y de mandamiento de hombre. La novia se embaraza es de la palabra, por eso que la novia es virgen. Por eso que el hermano Braja dice, él rechazó cuando Lutero no se quisieron embarazar, cuando Wesley no se quisieron impregnar de la palabra, cuando los pentecostales la novia se está impregnando como María de la palabra. ¿Por qué? Porque la novia es virgen espiritualmente, ¿ves? Entonces Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, ¿ves? Dios nos perdonó todo nuestro pasado, ¿ves? Y aquí para adelante, por eso que el hermano Braja dice, quédense como están, vivan como están, quédense como están, ¿ves? Por esto hay hombres que se han casado, ministros que se han divorciado, se han vuelto a casar, pero es por la teología, por la mala interpretación de la Biblia. Porque en el Antiguo Testamento existía la poligamia, pero en el Nuevo Testamento es la monogamia, que es un hombre y una mujer. Por eso Jesucristo dice, en el principio no fue así, porque Él nos manda siempre al principio, ¿ves? Pero las condiciones, ¿verdad?, que yo llamo a ese matrimonio, de ahí, ambos cuando Dios llama al hombre, llama a la mujer, dice el hermano Braja, ¿no? Pero de ahí para adelante, ambos son nueva criatura en Cristo, ¿ves? Nadie le puede venir a criticar el pasado a ese hombre o a esa mujer. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, muchos hermanos se van al pasado del hombre o de la mujer, ¿no? Que este hermano que... No. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, Dios mandó a Oseas a casarse con una prostituta. En este tiempo Oseas es comulgado porque nosotros, bueno, no, que el hermano Braja, amén. El hermano Braja dice que tiene que ser una virgen porque el ministro representa a Cristo. Pero condenaríamos a Oseas porque Oseas se casó con una prostituta, pero el que lo mandó a casarse con una prostituta fue el mismo Dios, ¿verdad? Manda a Oseas a casarse con una prostituta porque él dice, así está mi pueblo, se ha prostituido, ha fornicado, ¿ves? Espiritualmente, y Dios lo manda a agarrar a esa prostituta a un profeta. Eso es algo ilógico que Dios mande, ¿ves? Hermano Braja dice que Sansón también era mujeriego y era una simiente de Dios. O sea que no es porque hablemos eso, como vuelvo y te repito, van a ver, en el mensaje va a haber manufacturado, ¿verdad? Y el incrédulo que van a agarrar de la misma Biblia y del mismo mensaje para casarse y divorciarse, ¿no? Hermano Braja dice, quédese como está. Hermano Braja le está diciendo lo mismo que dijo el Señor Jesucristo a aquella mujer allá, vete y no peques más para que no te venga algo peor, ¿no? Entonces el ministro de este mensaje, ¿verdad?, se quedará conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído. Ya ese hombre, esa mujer, ¿verdad?, ya Dios no le mira el pasado. Estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, somos virgen espiritualmente, ¿ves? Porque la virginidad, a veces hay mujeres que se casan virgen con hombres, pero son infieles, no se sujetan, no, nada por el estilo. ¿De qué vale esa virginidad? No le valió de nada. ¿Por qué? Porque Dios no se está refiriendo a la virginidad natural, Dios se está refiriendo a la virginidad espiritual, pero diciéndolo como lo dice el hermano Braja, que un ministro tiene que casarse porque el ministro representa a Cristo. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro representan a Cristo, ¿ves? Y la Biblia va desde Génesis hasta Apocalipsis. Él dijo en Mateo 5:17, él dice, yo no vine a abogar la ley, yo vine a cumplir la ley, ¿ves? Y él la cumplió desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ya que elimina a Dios la poligamia, y que le elimina a Dios a la mujer, que la mujer en el Antiguo Testamento, como leímos en Deuteronomio 24, 1 al 3, ¿verdad?, ella se podía volver a casar, mientras que el hombre aquí en la gracia, la mujer no se puede volver a casar. Primera de Corintios 7:10, si se pare, quédese sin casarse. No dice nada contra el hombre, y eso lo dice el hermano Braja en la página 36 de Casamiento y Divorcio, que ya en programas anteriores ya lo leímos. Entonces, el que está en este mensaje, ¿verdad?, y Dios lo llama, es nueva criatura. Y la sangre de Jesucristo, el hermano Braja dice en el mensaje Los 7 sellos, página 117, el hermano Braja dice, no hay condenación para la novia,
Nadie puede condenar a un hijo de Dios porque él es escogido desde antes de la fundación. Si es un ministro, no es un ministro de ahorita, es un ministro desde antes de la fundación del mundo. Que cometió errores en el mundo, eso lo sabe Dios. Pero él fue llamado desde antes como Jeremías, antes que naciese. ¿Ve? Y Dios, cuando Jeremías se fue a casar, Dios le dijo que no se casara a Jeremías porque Israel iban a ser deportados a Babilonia, se iban a llevar a Babilonia por 70 años, como había dicho el profeta Jeremías, ¿verdad? Que iban a ser portados por 70 años, que no se casaran, que iban a ver, y Jeremías no se casó. El hermano Braja dijo que no se casaba más porque se le muere su primera esposa, pero Dios le dijo que se casara. Entonces, el casamiento y divorcio es un tema, como te digo, es un tema tabú en el mensaje. Muchos no lo predican porque dicen que no están de acuerdo, que muchos no lo ven porque el hermano Braja dice que casamiento y divorcio es una revelación, ¿verdad? Por aquí lo marqué, el hermano Braja dice, de todos modos esto tiene que ser Dios, dice el hermano Braja, porque esto es una revelación. El hermano Braja dice aquí en la página 31 de Casamiento y Divorcio, párrafo 205, dice, note bien, no se le vaya a escapar esto. Acéptalo en su corazón, pero ninguna de aquellas mujeres podía tener un esposo más. Él es de la creación original, ella no. Ninguna de esas mujeres podía tener un esposo más, pero aquel esposo podía tener 1000 esposas. Es así dice el Señor, eso es la Biblia. Ahora, he repasado y he tomado tiempo y le he mostrado allá cómo comenzó y lo que Jesús dijo. Ahora, lo pueden ver claramente, ellos podían tener tantas como, ¿verdad? El hermano Braja dice por aquí, no dice ningún ministro, aquí están del hermano Braja dice, ¿verdad? Página 33, párrafo 221, dice, ningún ministro se puede casar con una viuda. ¿Sabía usted eso? Lo quieren leer, está en Levítico 21:7. En Ezequiel 44:22, ahí está, muestra que el sacerdocio no debiera casarse con ninguna mujer que había sido tocada por hombre. Este tipo es de la novia virgen, de la novia virgen de Jesucristo, puesto que ellos manejan el fuego de Dios, que es la palabra, ¿no? El fuego de Dios, los sacerdotes, los hijos de Aarón, en el tiempo nos rinde para leer todo eso y salir a mediodía, nos falta apenas 20 minutos, eso eran los hijos de Aarón, los que manejaban el fuego de Dios. No podían casarse con ninguna mujer que había sido tocada por otro hombre. Así dijo el Dios incambiable. Ellos no podían casarse con otra mujer, alguna mujer que había sido tocada por otro hombre, mostrando el tipo, si lo desea ver, que la iglesia del Dios viviente es puramente la palabra de Dios, sin alteración, no una dominación que ha sido manejada por el hombre. ¿Ve? Entonces el hermano Braja, dice el hermano Braja aquí, ¿verdad? Que esto es por revelación. Hablo aquí que el hermano Braja dice en página 35, párrafo 230, dice, siempre ha sido así, ese es el pacto normal con Dios desde el principio. Primeramente antes del principio, o sea, desde el principio había uno y uno. Después que entró el pecado, entonces un hombre y varias mujeres. Así es en la naturaleza, con todo animal. Los seres humanos, en la carne natural, somos animales, dice el hermano Braja. Todos nosotros somos mamíferos, sabemos eso, ¿ves? Todo es la naturaleza de Dios en continuidad. Pero ahora que ha sido abierto los sellos, dice él, el Espíritu de verdad nos dirige a la palabra y eso nos explica el porqué de todo los errores por todas las edades, por cuanto los sellos no habían sido abiertos, esto no había sido revelado, correcto. Note, no podemos hacer que falle la sombra, como le prediqué anoche de la sombra en el piso, tiene que salir perfectamente bien. ¿Cómo podía presentarse la sombra de un elefante en el piso y luego de repente vemos que es un hombre delgadito y requítico en lugar del elefante, o el elefante en lugar del hombre delgadito y requisito? Dice, solo nota ahora el tipo perfecto. Ahora existe una mujer fiel, una mujer virgen, que se casa con su marido y así vive ella, es una cosa bendita para él, el hombre. Si Dios le pudiera haber dado a su hijo una cosa mejor que una esposa, le hubiera dado, pero ella fue diseñada para el acto sensual. Ningún otro animal está diseñado de esa forma.
Ninguna otra criatura en toda la tierra está diseñada así, de esa manera. Por eso es que vemos la poligamia, por causa de eso, y le dio lugar. Ahora fíjese bien en el análisis final, dice el hermano Laja. Bueno, el hermano Laja dice que casamiento y divorcio es por revelación. Lo vemos desde allá, desde el principio. Entonces dice el hermano Laja aquí, es una revelación que solamente Dios se la puede dar al individuo. El casamiento y divorcio es una revelación. ¿Por qué? Porque igual que los sellos, todo va entrelazado y va paralelo entre los sellos. Entonces vemos si conseguimos por aquí donde el hermano Laja dice que es una revelación que solamente Dios se la puede dar al individuo. Como ya nosotros sabemos que es una revelación. Bueno, lo cierto del caso, ¿verdad?, es que tiene que ser Dios, ¿verdad?, mostrándonos, enseñándonos lo que es el casamiento y divorcio y lo que es Dios en continuidad. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. El programa está llegando al final. Casamiento y divorcio, un mensaje que fue predicado, que Dios le reveló, como dijo el pastor, es una revelación que la dio en el año 1965 para un pueblo, para aclararle a un pueblo tantas cosas que un pueblo tiene que saber. Vamos a estar dándoles el número para cualquier manera que quieran comunicarse, más 58 0414 677 1498. Estamos invitándolos para un próximo programa. Del pastor Nelly. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, si es la voluntad de Dios, seguiremos hablando de lo que es el programa Casamiento y Divorcio, y que Dios nos siga ayudando. Dios le bendiga a todos. Amén.